Buenos días, mis hermanos. El Señor me los bendiga y me los guarde. Bueno, hoy quería compartir alguna porción de la palabra con ustedes. Está en Efesios capítulo 2, desde el versículo 13. Dice así: Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y después vamos a Efesios capítulo 3, versículo 14. Este es el libro de Efesios es algo increíble porque el capítulo 2 nos habla precisamente de esa vida anterior, previa a conocer a Cristo que nosotros teníamos y que tristemente parece como tan actual para nosotros. Nos cuesta muchísimo nosotros poder entender que ya nosotros no somos eso que éramos antes, que aunque estamos en la carne, nosotros no somos ya partícipes de esa vida que teníamos antes, de esa forma de pensar, de esa forma de vivir, de esa forma de entender a Cristo, de entender nuestra fe. Tenemos que despojarnos, hermanos y hermanas, de todo eso que éramos antes. Fíjense que Pablo en capítulo 3 habla precisamente de ese ministerio al cual el Señor lo llamó, un ministerio de sufrimiento y de padecer por la causa de Cristo, por la iglesia de Cristo. Y él habla, casualmente dice que ese misterio en el versículo 5 del capítulo 3, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Y qué fue lo que le reveló? Que nosotros, los gentiles, somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, al cual fue llamado, ¿verdad?, ministro, por la gracia de Dios. Y fíjense qué hermoso el versículo 10: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayes a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y luego él, al ver todo esto maravilloso que Dios le había dado, de lo cual él lo había rescatado, porque acuérdense que él decía que reputaba todas las cosas por basura. En otras versiones habla de que las tenía como estiércol. Todo lo que él había sido, todo su conocimiento, toda su sabiduría, todo lo que él era antes, todo el dinero que tenía, todos los títulos, todo el conocimiento y lo asesino que había sido, todo eso lo dio por basura. Y al darse cuenta de todo lo que Dios había hecho por él y le había dado y a lo que él le había llamado, no tuvo otra cosa que en el versículo 14 doblar sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Eso significa que todas las cosas reciben autoridad. Y fíjense qué interesante, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Yo estaba orando por las familias de nuestras congregaciones, eh, porque nuestras congregaciones están siendo azotadas desde adentro por el enemigo y dañando a todas las familias, porque obviamente hay en las familias, especialmente aquellas que hay niños, que son la generación de relevo espiritual de la iglesia. Si él puede dañar las familias, va a dañar la vida y el futuro de esos niños. Y es
responsabilidad de nosotros todos, los adultos que conocemos a Cristo, el poder preservar y guardar a nuestros niños y jóvenes, que son la generación de relevo. Y cuando nosotros vemos que la palabra nos dice que ahora es dada a conocer esa multiforme sabiduría, esa variada y gran sabiduría de Dios por medio de la iglesia. Nosotros tenemos que darle a conocer a los ángeles, porque dice que a las potestades y principados en los lugares celestiales. Nosotros tenemos que dar a conocer quién es Dios en nosotros, a los ángeles y a los demonios. No, lean bien el versículo para que entiendan. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, en este tiempo, hermanos, dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Recordarán que también nos dice en su palabra ahí mismo, en Efesios 6, nos dice que nosotros no tenemos lucha con sangre y carne, ¿verdad? En el 12, 6, 12 dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Gran parte de anunciar ese evangelio que Pablo le había sido llamado a anunciar, y a nosotros también, comienza nosotros asumiendo la posición en Cristo Jesús que nosotros tenemos. Una posición que implica humillarnos delante de Dios, sometiéndonos a Él, revisando cómo está nuestra vida, si hay pecado en nuestra vida, si hay malas actitudes, si hay rebelión, si hay desobediencia, si hay enemistad contra otro, con un hermano, con una hermana, un resentimiento o lo que sea que haya. Nosotros tenemos que arrancar eso de nuestra vida, arrancarlo por completo. Porque Dios no puede operar en un corazón donde no hay amor de Dios y donde no hay perdón. Si nosotros queremos perdón de Dios, tenemos que perdonar, nos dice la palabra. En en ese terreno del amor de Dios en nuestros corazones, comenzamos nosotros a crecer, como dice también todo el capítulo, léanlo con calma en casa. Nosotros empezamos a conocer las riquezas de la gloria de Dios, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior, es decir, nuestra parte, nuestra mente, nuestro corazón empieza a ser fortalecido por su espíritu para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones y podamos ser arraigados y cimentados en amor, en amor. Porque después nos dice que podamos conocer ese amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dense cuenta de esto, hermanos. Cuando la iglesia de Cristo no tiene a Dios morando en su corazón, cuando no tiene el amor de Dios morando en su corazón y no está arraigada, por tanto, y cimentada en Cristo, no va a poder tener la plenitud de Dios. Y dice, entonces cuando nosotros oramos, si tenemos esa plenitud, si tenemos ese amor, si estamos arraigados en Cristo, cuando oramos, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. Entonces, fíjense qué interesante, la iglesia está para dar gloria a Dios. Y uno dirá, sí, claro, por supuesto, pero realmente estamos dando gloria a Dios. ¿O estamos nosotros más preocupados y perdiendo el tiempo pensando ahora en el COVID, pensando ahora en la plaga que vendrá después del COVID, o los terremotos, o las otras cosas que han de venir, o la economía cómo se pondrá? Todas esas son realidades de cosas que pasarán y que nosotros pues tenemos que pensar que bueno, Cristo va a estar dándonos esa seguridad para nosotros poder perseverar a través de todo lo que nos acontezca, pero que nuestra labor es mantenernos proclamando y alabando el nombre del Señor, orando, pero orando siendo más que vencedores, reconociendo que aquel que nos perdonó,
que nos limpió, que nos regeneró, que nos santificó, que nos llamó, es poderoso en nosotros y nos ha llamado con un propósito eterno. Y eso debe causar en nosotros una humillación delante de Dios, un desear someternos por completo a Él. Es que yo les digo, gran parte del problema de la iglesia de Cristo hoy en día es que nosotros queremos tener lo nuestro, queremos hacer nuestra voluntad, pensamos que esto que tenemos aquí en la tierra es por la eternidad. Luchamos por nuestra comodidad, por lo que a nosotros nos parece que es lo correcto, lo que es bueno, lo que es agradable para nosotros, lo que le gusta a nuestra carne, lo que le hace sentir bien. Pero ¿dónde queda entonces el padecer como lo hizo Pablo y como lo han hecho tantos por la causa de Cristo? A nosotros como iglesia, obviamente que no podemos ser diferentes y nos toca padecer por causa de Cristo, y ese padecimiento implica ir contra nuestra propia voluntad, ir contra los deseos de nuestra carne y poder nosotros, si tenemos algo contra otro, perdonar y amar y cubrir con amor esa falta, porque de esa manera nosotros cerraremos las ventanas y las puertas que hay en nuestra vida. Y entonces Cristo puede morar en nosotros, te podemos tener la plenitud de Dios en nuestro corazón. Y entonces cuando esté alguien enfermo, oraremos por él, como dice Santiago, ungiéndole con aceite, y en el nombre de Cristo será sanado, y si tuviere pecados le serán perdonados. Tenemos que recuperar como iglesia de Cristo, y esto no lo hablo solo por nosotros, lo hablo como iglesia de Cristo en todo el mundo, tenemos que recuperar la humildad delante de Dios, la gratitud en nuestro corazón, el reconocer que somos hijos de Dios, cristianos y no cristinos. En esto no hay punto medio, no hay tibieza, no podemos estar frío, no podemos estar con un pie en el mundo y un pie en Cristo. Es que los tiempos ameritan que cojamos un bando de una vez por todas. El tiempo que estamos viviendo, hermanos, va a ser cada día más fuerte, más difícil. El diablo va a lanzar más cosas contra la iglesia de Cristo, levantando su propia religión falsa, sus propios adoradores, su propia gente que va a rendir culto a Satanás y a sus doctrinas de demonios. Nosotros, si queremos ser luz, tenemos que sacar la oscuridad que haya en nuestra vida, cualquiera que ésta sea, para que Cristo pueda brillar y pueda alumbrar a través y por medio de nosotros. Tenemos que empezar a orar diferentes, hermanos. Dios conoce el nombre de todos los enfermos. No tenemos que estar orando tanto por este, por el otro. De una vez, Señor, en el nombre de Cristo, Señor, proclamamos sanidad en la vida de todos los que están enfermos en este grupo de WhatsApp. Todos los que han sido mencionados y todos, Señor, los que están aquí escritos, que sean sanados por la sangre del Cordero. Que tú puedas mostrarles, Señor, cuánto necesitan de ti. Que tú puedas mostrarles, Señor, el cómo pueden y necesitan estar arraigados y cimentados en ti, Señor, en el amor de Dios. Cuánto necesitan perdonar, Señor, a aquellos, Señor, que le hayan ofendido, Padre. Que si hay, Señor, pecados en sus vidas, Señor, y falta de perdón, tú puedas llevarlos a perdonar, Señor, y a ser sanados también de eso y a ser perdonados, Padre. Señor, levántalos por el poder de tu sangre, Padre, esa que te levantó de la tumba, Señor. Levántalos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y mis hermanos, a partir de ahora, tenemos que orar como iglesia de Cristo desde el cielo, orando allí frente al Padre. Imagínese usted por un momento que está frente a la presencia de Dios, presentándole su petición. En ese momento, a usted de su boca solo lo que va a salir es gratitud y alabanza a su nombre. Gratitud por haberle salvado, gratitud por darle vida eterna, gratitud por darle una familia, gratitud por darle un techo que lo cobija, gratitud por darle el alimento que se lleva a la boca cada día. Gratitud, hermanos, nos falta gratitud en nuestra oración.
nos falta interceder por otros, pero previamente nos falta gratitud, adorar a Dios por lo que Él es, por lo grande, por lo maravilloso. El Señor no dice en ninguna parte que nosotros pidamos para nosotros mismos, porque ya todas las cosas nos serán dadas por añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo os vendrá por añadidura. No necesitamos pedir que el Señor me dé un trabajo, no necesito pedir que el Señor me dé una vivienda, no necesito pedir que me dé cosas. Él sabe lo que yo necesito. Yo necesito es interceder por su iglesia, interceder por los perdidos, interceder por los que no lo conocen para que tengan conocimiento de Él, de ese amor, de la necesidad de salvación para que sean salvos. No nos distraigamos con el COVID, no nos distraigamos. Estamos en guerra, estamos en una batalla. Y solo los que sean fuertes y firmes y estén arraigados en Cristo van a poder perseverar en esta batalla. Así que hermanos, comencemos a doblar rodillas desde la humillación y el sometimiento a Dios y empecemos a proclamar y a poner en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No necesitamos un edificio. Bendito sea Dios por el edificio cuando nos podemos ver para congregarnos, pero no necesitamos un edificio para ser iglesia, porque el Espíritu de Dios y la relación que tenemos en nuestro Padre Celestial nos une y nos hace una iglesia. Y en esa unidad vamos a orar y vamos a proclamar el nombre de Dios y vamos a proclamar que el Señor entregue Calahorra para Cristo y Tudela y Cintruénigo y toda la región que el Señor nos ha entregado del norte de España, porque nos las ha entregado para que sea para Cristo. Así que mis hermanos, vamos a pasar a esta nueva etapa de intercesión, de oración, orando siendo más que vencedores. Cuando puedan, léanse el capítulo 8 de Romanos. Nosotros no oramos solamente desde la victoria, oramos porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y nada, nada, ni en esta tierra, ni en el mundo, ni en nada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que mis hermanos, la unidad de la iglesia se mantiene cuando tenemos comunión con el Padre. Y para tener comunión con el Padre tenemos que tener comunión unos con otros. Así que revisemos en el día de hoy nuestro corazón, nuestra vida, y si hay algo que Dios te revela y te muestra que no está bien en tu vida, échalo fuera, ponlo en orden, ponlo en orden, porque entramos a batalla en oración y entramos a batalla espiritual. Y no puede quedar ningún flanco que no esté resguardado en nuestra vida. Tenemos que tener esa comunión con Dios y cuidar esa comunión con Dios. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos.